Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la plataforma Amor que Sana en nuestra sesión de estudio del libro Los Textos que hacemos cada miércoles. Eh, Continuamos con el capítulo 15, su título 2, la superación de la duda, creo que se llama el final de las dudas. El final de Eso lo las dudas. encontramos, pues vimos los 5 primeros párrafos y nos quedó faltando el sexto. Entonces, esto en la edición antigua está en la página 337, el inicio de este subtítulo, pero donde nos vamos a ubicar sería en la página 339 y en la edición nueva el subtítulo, el final de las dudas, empieza en la página 345, pero el párrafo 6 lo vamos a encontrar en la página 347. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos para que nos, nos sintonicemos y luego pasamos ya al estudio del párrafo 6 que nos quedó pendiente. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Nos dice que la expiación tiene lugar en el tiempo, pero no es para el tiempo. O sea, su propósito no es alimentar el tiempo ni el prolongar el tiempo, puesto que se encuentra en ti es eterna. Entonces nos está diciendo que la expiación se encuentra en nosotros y que es eterna. Pero aquí ya en la oración siguiente nos va a dar una definición de expiación de las tantas que da el curso, pero esta yo la considero muy válida, sobre todo para quienes hagan psicoterapia o también practiquen el perdón, obviamente. Y lo que encierra el recuerdo de Dios no puede estar limitado por el tiempo. Aquí está refiriendo a la expiación como lo que encierra el recuerdo de Dios. Y eso no puede estar limitado por el tiempo. Entonces, ¿qué conocemos nosotros como lo que encierra o encarna el recuerdo de Dios, al Espíritu Santo? O sea, aquí nos está aquí parando la expiación con el Espíritu Santo. Así que si a alguno le queda como difícil o le genera resistencia en una práctica de perdón o de psicoterapia, decir, le entrego a la expiación mi idea equivocada y tal cosa, pues puede decir, se la entrego al Espíritu Santo o se lo entrego al Espíritu del amor, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego dice, el instante que se le ofrece al Espíritu Santo, se le ofrece a Dios en tu nombre y en ese instante despierta dulcemente en él. O sea, cuando nosotros practicamos el instante santo y se lo entregamos al Espíritu Santo o a la expiación, se lo estamos entregando a Dios. Y en ese momento de entrega es que nosotros despertamos del sueño de separación, nos sanamos, o sea, hemos perdonado. Y dice que en ese instante abandonamos lo que habíamos aprendido del pasado y el Espíritu Santo nos va a ofrecer la lección de la paz en su totalidad, o sea, nos va a ofrecer la paz perfecta, completa, ¿no? Y nos va a decir que eso no requiere tiempo, ¿no? Eh, Eso no requiere tiempo. La verdad trasciende el tiempo en tal medida que toda ella tiene lugar simultáneamente. O sea, nos dice que la verdad tiene lugar simultáneamente es porque la verdad tiene lugar en la eternidad. Por lo tanto, trasciende el tiempo, no está supeditada por el tiempo. Esta es una distinción importante porque recordemos que estamos estudiando todo el capítulo 15, cuyo título es El instante santo, ¿no? Entonces, eh, todo el tema del capítulo es el instante santo y vamos a ver mucho la relación entre el tiempo y la eternidad. Luego nos pide que no le tengamos miedo a ese instante de santidad, o sea, nos está diciendo que uno de los obstáculos para poder practicar el instante santo es que le tenemos miedo a la santidad, le tenemos miedo a Dios. Más adelante, en unos capítulos siguientes,
vamos a ver el tema de los obstáculos a la paz y nos va a decir que uno de los obstáculos a la paz es nuestro temor a Dios. Ese paradigma del Dios iracundo, vengador, violento, vengativo, que aparece en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Ese Dios que nos va a juzgar en el juicio final y nos va a condenar eternamente, etcétera. ¿No? Bueno. Y luego nos vuelve a decir que ese instante de paz es eterno precisamente porque está desprovista de miedo. O sea, cuando nosotros realmente logramos aquietarnos y hacemos abstracción del tiempo y nos situamos en el ahora, en el momento presente, y nos olvidamos del pasado y el futuro, ese instante es eterno y también es santo. ¿Por qué? Porque es en ese instante en que tenemos el tiempo y nos situamos en el ahora, en que establecemos la comunicación con el Espíritu Santo o con Dios, ¿no? Bueno. Luego viene en el párrafo 3, también quiero destacar el párrafo 3, una pregunta que nos hace y que en la práctica nos la hacemos nosotros. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar para sanar completamente? ¿Cuánto tiempo nos demoraremos para llegar a Dios o para iluminarnos, ¿no? Así que Jesús hace la pregunta, la inicia en el párrafo 3 diciendo cuánto tiempo puedes llegar allí, cuánto tiempo puede tomar llegar allí donde Dios quiere que estés. Y nos da, en primer lugar, una respuesta del primer nivel, del más metafísico. Pues ya está donde siempre has estado y donde has de estar eternamente. O sea, nos responde, ya estamos en Dios, ya estamos en el cielo. Todo lo que tienes, lo tienes para siempre. Todo lo que Dios nos lo dio para siempre. ¿No? Entonces, en esa dimensión metafísica, obviamente que no se requiere ningún tiempo porque ya estamos en Dios, ya vivimos en Dios, habitamos en la eternidad. Pero esa no es nuestra, digamos, percepción en este mundo. Nosotros creemos que habitamos en el tiempo, ¿no? Bueno, y luego nos va a plantear, nos va a decir eh, que nosotros encadenamos a nuestros hermanos con nuestros juicios con el fin eh, de juzgar, pues, o de sí, condenar a nuestros hermanos y los encadenamos y eso lo hacemos desde el ego, ¿no? Y de esa manera aprisionamos a nuestros hermanos y nos aprisionamos a nosotros mismos. Y entonces nos dice que no somos conscientes de cómo hemos equivocadamente utilizado a nuestros hermanos para apoyar el ego, ¿no? Pero nuestros hermanos son nuestros testigos y son los testigos en función de si actuamos desde el ego o desde el Espíritu Santo. Sí, y cómo vamos a identificar qué son nuestros testigos en la manera en cómo reaccionan nuestros hermanos a nuestras palabras, pensamientos y acciones. Nos lo va a decir, lo reconocerás a cuál de ellos has elegido, o sea, al Espíritu Santo o al ego, por las reacciones de mis hermanos. Entonces, si yo a mis hermanos les ofrezco paz, amor, bondad, gratitud, eh, respeto, dulzura, pues voy a recibir esas mismas reacciones, porque yo he elegido al Espíritu Santo, yo he elegido el amor y el perdón. Pero si yo he elegido al ego y los condeno, los juzgo y los ataco, pues voy a recibir de lo mismo. O sea, mis hermanos son los testigos de la elección que yo previamente hice. ¿Elegí el amor o elegí el ataque? ¿No? ¿Elegí el ego o elegí el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué más tenemos? Nos dice,
Entonces nos dice que cuando nosotros elegimos a favor del Espíritu Santo, obviamente que estamos sanando y estamos sanando las relaciones. Y por eso nos dice que ese testigo, pero ya con mayúscula, que es el Espíritu Santo, hablará tan claramente en favor de él que oirás y entenderás y en ese momento ya no dudaré. O sea, cuando yo elijo el Espíritu Santo y actúo en consonancia, ya no tendré dudas, ¿no? Bueno, y luego nos va a decir que aún no hemos tenido la experiencia del instante santo. Ojo con eso porque entonces aquí nos está planteando varias categorías o dimensiones de instante santo. El instante santo, digamos, que nosotros practicamos cotidianamente, y eso que nos lo dice casi que en la mitad del libro del texto, estamos en el capítulo 15, y nos dice, aún no has tenido la experiencia del instante santo. Y eso supone que nosotros lo hemos venido practicando, que nos hemos aquietado, que entramos en silencio, que entramos en un proceso de conexión interna y perdonamos, sanamos o hacemos las prácticas de las lecciones diarias. Más sin embargo, esta oración no se está refiriendo a ese tipo de instante santo, sino un instante santo, digamos, superior, que es la comunicación perfecta con el Espíritu Santo o con Dios. O sea, ya es una cosa más avanzada. Entonces, es a eso a que se refiere. Aún no has tenido la experiencia del instante santo, pero la tendrás y la reconocerás con absoluta certeza. Ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera. O sea, dice, no la has tenido todavía esa comunicación perfecta, pero la vas a tener. Y nos dice, puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello. Ese mecanismo del instante santo es la práctica que hacemos todos los días con las lecciones, con el perdón, el aquietarnos para perdonar, entrar en silencio, en meditación. Esa sería la práctica del instante santo, pero es el instante santo que nosotros hacemos como cotidiano para llegar a lo que él dice en la primera oración del párrafo 5: aún no has tenido la experiencia del instante santo, o sea, la comunicación perfecta con Dios o con el Espíritu Santo. Entonces, puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello, mas no puedes suplir, y aquí ya lo que vamos a ver en esta oración 5 y 6 nos remite a lo que significa no haber tenido todavía la experiencia del instante santo, lo que nos dice la oración 1 del párrafo 5. Mas no puedes suplir su deslumbrante y reluciente fulgor que literalmente te cegará solo con que lo veas, impidiéndote ver este mundo. O sea, el instante santo que nos está diciendo que aún no hemos tenido esa experiencia, o sea, esa comunicación perfecta con Dios, el Espíritu Santo, que si la tenemos es deslumbrante, de un fulgor reluciente, que esa luz nos va a cegar completamente y será lo único que vemos. Y no podemos ver nada en este mundo, porque estamos viendo precisamente a Dios o el cielo, ¿no? O el reino, y su luz es tan de un fulgor tal que no podemos ver nada de este mundo. Es a esa experiencia que nos describe la oración 5, es a lo que se refiere en la oración 1 del párrafo 5. Aún no has tenido la experiencia del instante santo. Entonces tengamos en cuenta que ya estamos hablando de dos instantes santos. El que practicamos es el mecanismo del instante santo, que es el que practicamos día tras día, y el instante santo, digamos, completo, verdadero, que es la comunicación perfecta entre el Hijo y el Padre, que eso es una experiencia reveladora, por decir algo. Ya la oración 6 nos dice, y todo ello se encuentra aquí en este mismo instante, completo, consumado y plenamente otorgado. O sea,
cuando tenemos esa experiencia que nos describen en la oración 5, ¿no? Eso está, lo tenemos completamente aquí, o sea, en nuestro ser, ¿no? En nuestro ser lo tenemos, poseemos la capacidad de ese instante santo. Y nos dice que está aquí, completo, consumado y plenamente otorgado. Otra cosa es que no nos lo creemos, otra cosa es que no lo asumimos, otra cosa es que no hemos limpiado todos los obstáculos que nos impiden ver la luz o ese fulgor reluciente de que nos habla la oración 5. O sea, porque todavía no hemos sanado o perdonado completamente. Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada. No sé si hay una pregunta o comentario eh, antes de seguir con el párrafo 6. Día. O sea, nos queda claro que expiación y Espíritu Santo es lo mismo, ¿sí? Sabía eso. Que tenemos por lo menos dos tipos de instantes santos, el mecanismo del instante santo que practicamos día a día y el instante santo supremo, por decirlo así, que es como una revelación, que es la perfecta comunicación con Dios o con el Espíritu Santo, que todavía no la hemos logrado. Y que lo que nos impide acceder al instante santo es el miedo, ¿no? Pero que debemos elegir al Espíritu Santo para poder realizarlo. No podemos hacerlo solos. Digamos, ese es el resumen del resumen. ¿Estamos? Bueno, Perfecto. entonces, si no hay pregunta ni comentario, vámonos con el párrafo 6. ¿Quién nos ayuda a leer el párrafo 6? Yo leo, Fanny. Oscar. Adelante, Fanny, gracias. ¿Alguien más dijo? Entonces queda para el Em- siguiente párrafo. Hacer la fila. Empieza ahora a desempeñar el pequeño papel que te corresponde en el proceso de aislar el instante santo. Recibirás instrucciones muy precisas a medida que sigas adelante. Aprender a aislar este segundo y a experimentarlo como algo eterno es empezar a experimentarte a ti mismo como no separado. No tengas miedo de que no se te vaya a ayudar en esto. El Maestro de Dios y su lección respaldarán tu fortaleza. Es solo tu debilidad lo que se desprenderá de ti cuando comiences a practicar esto, pues al hacerlo, experimentarás el poder de Dios en ti. Utilízalo aunque solo sea por un instante y nunca más lo negarás. ¿Quién puede negar la presencia de aquello ante lo cual el universo se inclina con júbilo y agradecimiento? Ante el reconocimiento del universo que da testimonio de ella, tus dudas no pueden sino desaparecer. Muchas gracias, Fanny. ¿Preguntas o comentarios? Ni- Aquietar la mente y entregarnos, que equivale a rendirnos, equivale, no sé si es posible suspender los pensamientos, pero sí se pueden dejar de lado, se pueden observar como nubes en el cielo. Es lo que nos va a conferir, aunque sea por un segundo, mismo Jesús lo está diciendo, la paz que otorgan la ausencia de pasado y de futuro. Eh, si esto no es entrenado, nunca se podrá acceder al instante santo. Por ejemplo, estar en una situación controvertida o estar incluso en silencio y en paz pudieran parecer dos escenarios bien contrapuestos, disímiles, a donde uno está asegurando poder acceder al instante santo, que sería ese instante en el que estamos solos, en un lugar aislado. Sin embargo, esto no es así. Si uno lo va practicando de a poco, podrá notar que incluso estando a solas, en silencio y en un lugar aislado, está la mente todavía sin entrenar o entrenando lo que puede entrenar, y lo mismo nos distraemos con el pasado y con el futuro. Pero
un segundo, dos, tres, cuatro, cinco, es posible. Y es en ese momento en que puedo soltar todo, debo soltar todo. Mi cuerpo, lo que pienso, los criterios, las clasificaciones, porque todo eso no existe, todo eso está basado en una gran ilusión, en una gran mentira. No existe. Eso es una fabricación que procede del ser que se siente separado. Lo único que tiene fundamento es Dios. Lo único que tiene sentido es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces, equivale también dejar ir y soltar a tener confianza en el Espíritu Santo, porque amedrenta quedarnos sin el andamiaje, el fantasma de la organización mental del ego. Pero es posible entrenarlo cada vez que me acuerdo, por ejemplo, aunque solo sea segundos. Bueno, eso, mis amores, gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Adelante, Vivian. porque habla del proceso de aislar el instante santo, ¿no? Que sería un proceso interno que corremos, donde se pueden correr todos los obstáculos que obstaculizan la paz interior, o sea, la llegada, pero habla de un proceso. Yo la verdad no trato de imaginármelo, pero eh, como que no tengo la práctica de eso. El No tema sé. es desde la perspectiva del mundo, Vivian. O sea, Ah, nosotros tenemos que, cuando practicamos el instante santo, es como practicar una especie de meditación en la cual entramos en quietud y silencio y excluimos los pensamientos y las cosas del mundo y solamente fijamos nuestra atención en ese silencio, donde no hay otros pensamientos que nos perturben y por lo tanto entramos en comunicación con nuestro ser. Es desde ese instante que perdonamos, sanamos o nos comunicamos con el Espíritu Santo. Entonces, en cierta manera, estamos aislando el instante santo, o sea, ese momento eterno del resto de las cosas del mundo, de los pensamientos mundanos, de nuestros pensamientos egoicos. ¿Por qué? Porque estamos metidos dentro del mundo del ego. Tenemos un cuerpo, nos relacionamos con cuerpos, nos relacionamos con formas, tenemos necesidades corporales, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos el instante santo? Pues es como aislarlo de las cosas del mundo, de los ruidos mundanos, de las otras personas, etcétera, para poder practicar precisamente el instante santo, poder dedicarle unos minutos a ese proceso de entrar en conexión con nuestro ser. Por eso dice aprender a aislarlo, pero es aislarlo respecto al mundo. Si lo viéramos desde el punto de vista metafísico, que es lo que nos dice el punto de vista metafísico, no hay que aislarlo porque es un instante de perfecta paz y es eterno y por lo tanto está en todas partes. En esa dimensión metafísica, ahí no valdría decir aislar el instante santo, pero como nos percibimos dentro del mundo con las formas y los cuerpos y los ruidos del mundo y el ruido mental nuestro, entonces necesitamos como crear un espacio ahí, una especie de caparazón externa frente al mundo y sus ruidos mentales para yo poder entrar en conexión con mi propio ser. Por eso es que dice aislar ese instante. Y además porque en un principio lo lograremos por unos segundos, no ni siquiera un minuto o dos, sino por unos segundos. Pero esos segundos que logremos ya es un avance, ya es un avance. Y si lo practico todos los días, pues lo voy haciendo más extenso. Recordemos que las lesiones diarias, ¿qué es lo que nos dicen? Las lesiones diarias introducen una idea y unos conceptos que van asociados a esa idea para que la entendamos y tengamos la comprensión,
Pero luego lo que hacemos es aquietarnos y comenzar a repetirnos la idea del día, ¿no? Como interiorizarla en una especie de meditación. Entonces yo voy repitiendo la idea del día. Hoy son dos ideas, entonces soy un solo ser unido a mi creador y me lo voy repitiendo y me lo voy repitiendo. Soy tal como Dios me creó y me lo voy repitiendo y me lo voy repitiendo, ¿no? Mientras trato de relajarme y entrar en una meditación más profunda. Y luego suelto eso. O sea, los 5 minutos que me está pidiendo, no es que los 5 minutos me la pase repitiendo la idea del día, sino que entro en la meditación con la idea del día y luego suelto eso y trato de entrar en un profundo silencio o de relacionar esa idea con situaciones de mi vida que sean susceptibles de sanar y perdonar. Pero finalmente busco un momento de absoluto silencio y quietud. Ese sería encerrar el instante santo. No sé si nos queda claro. Sí, gracias. Sí, sí, está más claro. Ah, bueno, con gusto. ¿Alguien más? Al final, cuando dice, tus dudas no pueden sino desaparecer. Ahí vendría a estar la conclusión de esa práctica, de esa revelación o de esa entrega total que hacemos sin pensar en el tiempo ni en el concepto de instante santo, porque no estamos pensando, estoy en un instante santo. Quizás en un estado de no mente, que tampoco lo pensás como no mente, pero sentís paz Ujú, y eso te quita eh, toda esta cuestión de apego, de duda, de expectativa, y quizás es, como la palabra lo dice, instante. ujú, Lo maravilloso sería estar en un continuo, pero es un proceso ujú. y tenemos que estar abiertos a esa fe y en devoción a Dios, que al que tememos, porque es el primer obstáculo, temer a Dios, nuestro Padre. Se daría para hablar, Sí, claro. este, pero el instante de santo sentís esa plenitud y que quizás después volvés al sistema egoico, pero Ujú, ya la sentís. ujú. Entonces tenés como, yo la veo como una bendición, Cierto. eh, un regalo. Es un regalo grandísimo que lo tenemos que tener en práctica todo el tiempo, como el perdón. Sí, tú lo has dicho, Patricia, o sea, hay que tener, primero hay que desear a Dios, o sea, desear volver al Padre, tener la fe, tener la disciplina, la constancia del esfuerzo y la no pereza, digamos, para hacer la práctica. Y si lo hacemos así, pues esa práctica, en la medida que practicamos y practicamos, esa fe se va convirtiendo en certeza. Ya no tenemos dudas, porque día tras día vamos sanando, vamos perdonando. Y por lo tanto, vamos a ver en el espejo de nuestros hermanos o a nuestros hermanos como testigos, como nos lo dice, de cómo ellos van reaccionando frente a nosotros, ¿no? Si ellos están reaccionando conmigo de forma amorosa, apacible, dulce, quiere decir que voy por el buen camino, que he hecho bien mi práctica y debo seguir profundizando en ella. Si veo reacciones agresivas, ¿no? Juicios, condenas, ataques de parte de mis hermanos, pues debo revisarme qué cosas debo sanar y perdonar, ¿no? ¿Por qué, en qué momentos elegí al ego y no al Espíritu Santo? Pero finalmente, esto requiere disciplina mental, ¿no? Constancia, mucha fe, mucha dedicación al principio, hasta que lo interioricemos y realmente encarnemos ese propósito, o sea, lo hagamos nuestro de verdad. Ese es el tema. Las prácticas son muchas, o sea, realmente en el curso de milagros es lo más sencillo. Hay tradiciones espirituales extraordinarias, sobre todo las orientales, eh, que tienen prácticas que buscan ese instante santo, no lo van a llamar instante santo, pero son prácticas de meditación donde entran en un estado de no tiempo.
¿no? O sea, en un estado en el que el tiempo no existe, no hay futuro, no hay pasado, ni hay pensamientos del futuro y del pasado aleteando por la mente. He logrado aquietar la mente. Esas son prácticas de meditación y hacen muchas cosas para lograrlo, muchas técnicas, la de los malas, con las malas cantando los mantras, hacen los rituales, bueno, muchas otras cosas, ¿no? En el caso del curso es muy sencillo, es muy sencillo. Y hay prácticas, yo no sé, Kuki hizo una referencia a algunas, ¿no? Mm, pero también me vino a la mente cuando habló de, creo que habló de contemplar un paisaje. Si yo contemplo un paisaje, por contemplarlo, yo puedo llegar a un estado premeditativo que Correcto. sería las ondas alfa. Y si lo hago como entretenimiento, como descanso, como placer de ver el paisaje, el atardecer o algo así, pues bien, pero si lo hago con el propósito de practicar, entonces ese estado, digamos, de contemplación de un paisaje, de unas flores, ayudan a quietar la mente y van a permitir entrar en el estado que yo quiero entrar, ¿no? Que yo quiero entrar con el propósito, digamos, de hacer mi trabajo o mi cultivo interior. Hay muchas técnicas, el de respirar, por ejemplo, es lo más sencillo y es de los más potentes. Es simplemente hacer conciencia de la respiración, de una inhalación lenta y profunda, retener un poquito allí. Es un poco lo que yo hago, ¿no? O sea, yo inhalo, mientras inhalo me estoy diciendo la oración, la idea del día, y como que tengo eso en el bajo vientre, o sea, contengo la respiración y vuelvo y me repito la idea del día ahí, con esa retención. Y luego la exhalo lentamente, también con la idea del día. Y luego vuelvo y retengo la respiración y la repito, ¿no? Entonces hago la inhalación, la pausa, la exhalación y la pausa y cada una acompaña la idea del día. Y luego me dejo ir. Hacer conciencia de la respiración eh, es un mecanismo rápido y potente de entrar en un estado meditativo. Y a partir de allí, puedes hacer la práctica del día, la idea del día y bueno, lo que nos proponga el curso en ese momento. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces con este párrafo terminamos el subtítulo 2, el final de las dudas, ¿no? O sea, si logramos hacer la práctica el instante santo eh, mm, bien hecho, entonces las dudas desaparecen. Eh, eh, las dudas desaparecen porque en la medida que practicamos y nos, y nos vemos en el espejo de nuestros hermanos o miramos a nuestros hermanos como los testigos de nuestra práctica, eh, pues ya las dudas van desapareciendo. Por eso es tan importante vernos en el espejo de nuestros hermanos, cómo son nuestras relaciones. En la medida que tengamos relaciones muy conflictivas, quiere decir que necesitamos perdonar más y hacer muchas más prácticas de instante santo, ¿no? Hasta que veamos a nuestros hermanos como los testigos de nuestra sanación, de nuestro perdón, cuando ya la relación empieza a ser por lo menos una relación apacible, pacífica, alegre, dulce, etc. Bueno, entonces vamos a dar inicio al subtítulo 3, la pequeñez en contraposición de la grandeza, ¿no? El título, uno diría al ver el título que no tiene nada que ver con el instante santo, que es lo que estamos viendo a lo largo de este capítulo. Más sin embargo, nos vamos a dar cuenta que sí.
¿no? Así que, ¿quién nos quiere ayudar en la lectura del párrafo 1 de este subtítulo 3? Y Vivian dice que en Japón utilizan ese método, me imagino que de respiración o de meditación que yo estaba hablando. De la contemplación, Ah, sí, contemplación. contemplan mucho, Ujú, son muy de contemplar la naturaleza, por eso esos paisajes, ¿no?, de Japón que invitan tanto a eso. Me acordaba de la pintura también que tiene. de contemplar pinturas hermosas, Sí, contemplar flores, contemplar paisajes. Eso ya está demostrado científicamente. Si estamos en una contemplación, viendo un atardecer, viendo un paisaje, sí, estando en la playa, viendo ocultarse el sol, etcétera, el cerebro nuestro entra en ondas alfas, que son estados meditativos, súper ¿no? meditativo. Y ya, si usted quiere hacer la práctica en ese momento, es excelente, porque logra la conexión, logra Sí. con mucha facilidad. Bueno, leo el párrafo 1. Adelante, Vivian, gracias. Sección 3, la pequeñez en contraposición a la grandeza. Párrafo 1. No te contentes con la pequeñez, pero asegúrate de que entiendes lo que es, así como la razón por la que jamás podrías sentirte satisfecho con ella. La pequeñez es la ofrenda que te haces a ti mismo. La ofreces y la aceptas en lugar de la grandeza. En este mundo no hay nada que tenga valor porque es un mundo que procede de la pequeñez, de acuerdo con la extraña creencia de que la pequeñez puede satisfacerte. Cuando te lanzas en pos de cualquier cosa en este mundo, creyendo que te ha de brindar paz, estás empequeñeciéndote y cegándote a la gloria. La pequeñez y la gloria son las únicas alternativas de que dispones para dedicarles todos tus esfuerzos y toda tu vigilancia. Y siempre elegirás una a expensas de la otra. Muchas gracias, Vivian. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Aquí nos dice claramente que la pequeñez realmente es la que estamos acostumbrados a trabajar, que es con lo del ego. Entonces el ego siempre nos está mostrando de una u otra manera que estamos supuestamente añorando la grandeza, la riqueza, el reconocimiento, pero realmente es todo lo contrario. Lo que nos dice que la pequeñez es la ofrenda que te haces a ti mismo. Y ahí crees que es en donde estás bien anclado, pero es totalmente lo contrario. Así es, Anita. La pequeñez es la ofrenda que nos hacemos a nosotros mismos, a nuestros egos, ¿no? Es eso. O sea, ya de entrada tenemos que, nos va a diferenciar que la pequeñez son todas las cosas de este mundo. Y si yo le doy valor a las cosas de este mundo, no voy a reconocer la gloria o la grandeza de mi espíritu. Y elijo una en contraposición de la otra. O sea, cuando elijo las cosas de este mundo y le doy valor a las cosas de este mundo, estoy negando mi grandeza, estoy negando mi gloria. Y por lo tanto, pues me, me hundo en la pequeñez de este mundo. Básicamente eso es lo que nos está diciendo en este párrafo. No sé si hay alguna pregunta o comentario acá. Y hay un síntoma muy evidente que es la insatisfacción que sentimos, porque toda nuestra vocación cuando va a parar al mundo, a lo externo, y todavía conservo alguna esperanza de que ahí voy a encontrar eso que estoy buscando, eso va a saciar mi sed. Lo único que consigo es la frustración, es la impotencia. Ujú. Así es, así es. Por eso nos dice, Un, ej- adelante. un ejemplo, hoy por ejemplo me llamaron y me dijeron, eh,
te queremos dar un reconocimiento porque te jubilaste, soy docente de educación especial y queremos saber si vas a ir, porque todavía no tenemos el lugar físico. Y yo digo, si va mi amiga por ahí, si ella quiere, porque es como que ya le di la respuesta y después me reía sola. Mañana te vuelvo a llamar, me dijo. Y es eso, el reconocimiento desde el afuera de un certificado que diga jubilada por tener los requisitos de toda la profesión. Y yo me reía cuando le comenté porque a ella no le habían avisado. Dice, ah, debe ser porque yo me jubilé y cambió el gobierno. Y bueno, ella me daba su perspectiva. Ujú. Y yo digo, sigo agradeciendo que los alumnos me hablen en Messenger o me digan te amo, y ese es el mejor merecimiento. Así que ir ahí, cara, un certificado por ahí es una apreciación, pero Ujú. necesitaba que el otro iba y si quería, y ya sé que ahora, y te va pasando eso, ya no le das valor a esas cuestiones públicas, entre Ujú. comillas, y valorás que un alumno, entre comillas, con el nombre de autismo te hable y te diga feliz día por, o te amo por, esas cosas son las que son verdad, certeza. Esa- Así que vino a lo que dijeron ustedes porque realmente estaba con eso antes de entrar. Sí, claro. Un abrazo, una sonrisa, un agradecimiento es mucho más valioso que muchas otras cosas, que los reconocimientos de este mundo, ¿no? Ese es como el dilema. Eso no quiere decir que no compartamos las cosas de este mundo o no las experimentemos, sino que acudamos también a esas actividades, digamos, sociales que nos invitan los amigos o los compañeros de trabajo, pero con la conciencia de que no soy de este mundo, ¿no? O sea, con la distancia suficiente, la asumo con la distancia mental que comparto con ellos y nos tomamos una copa de vino, o celebramos o cantamos. Bueno, esa celebración de por sí es bonita y une, integra, pero tener conciencia de que son cosas de este mundo, que no me ata, ¿no? Porque si no terminaríamos como un gato huraño encerrado en una habitación, ¿no? ¿Ves? Entonces, tampoco se trata de eso, sino vivamos con alegría cada experiencia y cada situación, disfrutémosla, pero tengamos la conciencia que eso no me define, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque si no terminaríamos encerrados en una cueva y, y pues obviamente que terminaríamos de pronto en unas condiciones mentales y emocionales un poco conflictivas, ¿no? Pero bueno, es eso. Entonces, lo importante es, aquí tiene que ver mucho, y lo vamos a ver en este subtítulo, un tema que es, que trabaja mucho psicología, que es como el amor propio o sí, eh, o la manera en como yo me reconozco, me aprecio o me valoro, ¿no? Mi propia valía. Eso lo vamos a ver mucho en este subtítulo. Entonces, hay una oración que es muy contundente en este párrafo y es la 5. En este mundo no hay nada que tenga valor porque es un mundo que procede de la pequeñez. O sea, es un mundo que procede del ego, ¿no? Y por lo tanto no tiene ningún valor. Entonces, bueno, nos llama la atención de que no creamos que la pequeñez, o sea, las cosas de este mundo, nos pueden satisfacer. Y que cuando me lanzo a buscar las cosas de este mundo creyendo que me van a brindar paz, me estoy empequeñeciendo, me estoy disminuyendo, me estoy desvalorizando, ¿no? Estoy renunciando
a mi poder y a mi gloria, si lo queremos mirar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces siempre vamos a elegir entre la gloria y la pequeñez, entre la grandeza de mi espíritu y la pequeñez de mi ego. Esa es la situación que nos está planteando en este párrafo. Bueno, no sé si no hay preguntas, nos vamos para el párrafo siguiente. El párrafo 2, ¿quién nos colabora con la lectura del párrafo 2? Párrafo 3, ¿no es, Oscar? Los dos. Los dos. Dos, Yo dos. si quiere lo leo, si quiere. Adelante, adelante, Lidia, gracias. Bien. Sin embargo, lo que te das cuenta cada vez que es de tu evaluación de ti mismo. Opta por la pequeñez y no tendrás paz. Sabrás juzgado que eres indigno de ella. Y cualquier cosa que ofrezcas como sustituto será un regalo de tan poco valor que te dejará insatisfecho. Es esencial que aceptes el hecho y que lo aceptes gustosamente de que ninguna clase de pequeñez podrá jamás satisfacerte. Eres libre de probar cuantas quieras, pero lo único que estarás haciendo es demorar tu retorno al hogar, pues solo en la grandeza que es tu hogar podrás sentirte satisfecho. Bueno, ¿preguntas o comentarios? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, comentémoslo. Sin embargo, de lo que no te das cuenta cada vez que eliges es de que tu elección es tu evaluación de ti mismo. Ojo ahí. Cuando yo elijo la pequeñez, cuando yo elijo el ego, cuando yo elijo las cosas de este mundo, me estoy evaluando como parte de este mundo, me estoy evaluando desde mi ego. Y cuando yo elijo la gloria, elijo la grandeza del espíritu, entonces también estoy haciendo una evaluación de mí mismo. O sea, lo que yo elija es cómo me estoy evaluando a mí mismo. Opta por la pequeñez y no tendrás paz, pues habrás juzgado que eres indigno de ella. Si yo tomo la opción de la pequeñez o tomo la opción del ego, no voy a tener paz porque voy a estar juzgando, criticando y voy a estar en permanente conflicto. Y por lo tanto, me siento indigno de la gloria o de la grandeza o de mí mismo. Y cualquier cosa que ofrezcas como sustituto será un regalo de tan poco valor que te dejará insatisfecho. O sea, cualquier cosa que yo elija de este mundo, que es un sustituto pues, de la grandeza o de la gloria, ¿no? O del espíritu, eh, nunca me va a dejar satisfecho. Y eso lo vemos con mucha cotidianidad, sobre todo en este mundo consumista, ¿no? Que la gente hace hasta eh, filas en los almacenes para comprarse el lanzamiento del celular de última generación, ¿no? Lo compra y ya a los meses se siente insatisfecho y está esperando con ansias que salga el siguiente modelo nuevo para hacer otra vez la fila, ¿no? O sea, el, el mundo de las cosas es un mundo de satisfacciones inmediatas. No son las satisfacciones permanentes que nos da el amor, la paz, la dicha y la plenitud. Son satisfacciones pasajeras. Es esencial que aceptes el hecho y que lo aceptes gustosamente de que ninguna clase de pequeñez podrá jamás satisfacerte. O sea, yo voy a tener que llegar a la conclusión o al entendimiento que ninguna clase de cosas de este mundo, de las pequeñeces de este mundo,
podrá satisfacerme plenamente, ¿no? Y eso solamente lo único que me satisface plenamente es el amor, la paz, la dicha, la plenitud. Más sin embargo, nos va a decir en la oración 5 y 6, eres libre de probar, eres libre de probar cuantas quieras. O sea, yo puedo probar cuantas cosas quieras de este mundo, de las pequeñeces de este mundo. Pero lo único que estarás haciendo es demorar tu retorno al hogar. Si yo me dedico a satisfacerme de las cosas de este mundo, vivo en función de ellas y me apego de las cosas de este mundo, lo único que voy a hacer es demorar mi retorno al hogar. Mas, sin embargo, soy libre de escoger. El Espíritu Santo o Jesús no nos van a impedir que escojamos esas cosas. Ellos simplemente seguirán esperando hasta que volvamos a elegir. Pero lo único que hacemos es demorar nuestro retorno al hogar. Pues solo en la grandeza, y lo escriben con mayúscula, que es tu hogar, podrás sentirte satisfecho. Pues solo en el cielo, que es tu hogar, podrás sentirte satisfecho. O sea, la grandeza es el reino, la grandeza es el cielo, la grandeza es Dios. Y solamente ahí, que es mi hogar, me sentiré satisfecho. ¿Nos queda claro? ¿Alguna pregunta, inquietud? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Yo lo puedo leer, Oscar. Adelante, Anita, y gracias. Párrafo 3. Tienes una gran responsabilidad para contigo mismo y es una responsabilidad que tienes que aprender a recordar en todo momento. Al principio, la lección tal vez te parezca difícil, pero aprenderás a amarla cuando te des cuenta de que es verdad y de que no es más que un tributo a tu poder. Tú que has encontrado la pequeñez que buscabas, recuerda esto. Cada decisión que tomas procede de lo que crees ser y representa el valor que le atribuyes a ti mismo. Si crees que lo que no tiene valor puede satisfacerte, no podrás sentirte satisfecho, pues te habrás limitado a ti mismo. Tu función no es insignificante y solo podrás escaparte de la pequeñez hallando tu función y desempeñándola. Muchas gracias, Anita. ¿Preguntas o comentarios? Acá al hablar de la función es el perdón. Sí, sí. Nosotros tenemos dos funciones, una en este mundo y otra en el cielo. Nuestra función en este mundo es perdonar, o sea, despertar del sueño de este mundo, despertar del sueño de la separación. Y eso lo logramos a través del perdón. Nuestra función en el cielo siempre ha sido crear semejante al Padre. Pero mientras creemos que estamos en este mundo, tenemos una sola función, perdonar. ¿Alguna otra? Aquí, sí, a mí me parece muy interesante que aquí ya nos hacen es responsables, Ujú. responsables con nosotros mismos para saber cuál es nuestra función. Y lo que dice Patricia, al sernos responsables de que nuestra función es perdonar, vamos a poder aprender a recordar esa grandeza que ya existe en nosotros. Exactamente. ¿Y cómo nos valoramos a nosotros mismos? Así es, Anita. O sea, todo
reduce a nuestra responsabilidad con nosotros mismos, la responsabilidad de elegir bien, ¿no? O la responsabilidad de elegir siempre el amor. No somos víctimas de nada ni de nadie. Toda experiencia que tuvimos, nosotros la elegimos, consciente o inconscientemente, pero la elegimos. Y tenemos que asumir la responsabilidad. Nunca, nunca en un curso de milagros hay espacio para que nos proclamemos víctimas de nada ni de nadie. Tan solo somos víctimas de nuestras propias elecciones. Somos víctimas de nuestras propias decisiones. Somos víctimas de nuestros propios pensamientos erróneos, pero no somos víctimas de nada ni de nadie. No. Mm. La palabra víctima a mí es como que es algo que no me cierra nunca y lo veo más como, me sale más decir que estoy jugando y me Mm. puedo equivocar. Entonces, si me equivoqué, bueno, tenés la respuesta para cambiarlo, Ujú. mirarlo. Pero la palabra víctima es como que quizás es todo ese afuera que está basado en la palabra Mm. víctima. Sí, incluso filosóficamente eso tiene unas implicaciones políticas muy complejas. Por ejemplo, frente a las cosas, a las, digamos, al derecho internacional, eh, esta postura del curso de milagros parece eh, ir en contravía al concepto de los derechos humanos, porque en el caso de los derechos humanos siempre está implícito una víctima y un victimario. ¿Ves? Eh, y el curso siempre, siempre nos va a decir que el victimario no existe y que la única víctima somos nosotros mismos de nosotros mismos. ¿Ves? Entonces, hay que trabajar, digamos, esa reflexión desde el punto de vista del curso y, y lo que maneja el mundo como derechos humanos, ¿no? Esa sería una reflexión que valdría la pena hacer alguna vez, ¿no? Eh, que puede ser un poco conflictiva a los ojos del mundo, ¿no? ¿Ves? Porque digamos que desde la institucionalidad o desde las estructuras legales y estatales, siempre hay una víctima y un victimario. También lo existe en el derecho penal, ¿no? Lo que llaman el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? O sea, el delincuente y la víctima del delincuente, ¿ves? Entonces, eso implicaría otro tipo de reflexión, pero es así, el curso es cómo se mueve en una dimensión metafísica y no en la dimensión mundana o humana, pues a los ojos de otra gente parecería incomprensible, ¿no? Y un estudiante del curso tiene que saberse mover entre esas dos dimensiones, esa dimensión metafísica que nos plantea el curso y la de y su relación con el mundo, ¿no? Con el mundo y con las cosas. Por eso el curso nos llama, creo que es en la lección 152 o 155, siempre fallo en determinar cuál tengo que mirarla nuevamente. Nos pide caminar por este mundo con la conciencia de que no soy de este mundo. O sea, cumplir mis funciones en este mundo, en mi trabajo, en mi estudio, en el vecindario, con mis compañeros o excompañeros de trabajo, pero hacerlo con la conciencia de que no soy de este mundo. ¿Ves? Y me relaciono desde lo más amoroso posible, ¿no? Desde el no conflicto, desde la paz y desde la bondad, pero teniendo la conciencia que no soy de este mundo. No me pongo a pelear, ni trato de demostrarlo ideológicamente que ellos están equivocados y que yo tengo la razón, porque, digamos, esa razón que yo estoy interiorizando
pertenece a mi ámbito más interno, porque he llegado a ese convencimiento a través del trabajo interior. ¿Ves? Si yo intento demostrarle que tengo la razón a un hermano que no trabaja el curso de milagros o que no se trabaja espiritualmente, convierto eso en un debate ideológico estéril, que lo van a ver como una agresión, como un ataque. Y hay que cuidarse de eso, ¿no? Hay que cuidarse siempre. Tenemos que ser muy amorosos y muy bondadosos con el resto de hermanos y sobre todo con aquellos que no se han cultivado todavía internamente. Mm. Bueno, ¿alguien más? ¿Esto lo comentamos? No. Ah, no, simplemente lo estamos comentando en general cuando Anita habló de la responsabilidad, ¿no? Entonces nos va a decir que ese tema de asumir la responsabilidad conmigo mismo la tengo que aprender a recordar en todo momento. Y ahí que el tema de que tengamos 365 lecciones, porque la idea es recordar a todo momento a Dios, al Espíritu Santo, al amor, ¿no? Al reino y eh, interiorizar eso. Y entonces eso al principio puede que nos parezca difícil, pero nos dice que aprendamos a amarla. Y cuando nos demos cuenta que eso es verdad y de que no es más que un tributo a mi poder interno, a mi poder divino, ¿no? Al principio me puede parecer difícil, pero si yo aprendo a amar la práctica que estoy haciendo, aprendo a perdonar y a sanar, entonces entenderé que es un tributo a mi poder interno, a mi ser, ¿no? Y entonces eh, ya no lo veré difícil, porque ya aprendí a amar la práctica del perdón. Y luego nos dice, tú que has encontrado la pequeñez que buscabas, o sea, tú que te has dedicado a las cosas de este mundo, recuerda esto, cada decisión que tomas procede de lo que crees ser y representa el valor que te atribuyes a ti mismo. O sea, si yo tomo una decisión, cada decisión que tomo, la tomo de la mano del Espíritu Santo, entonces eso procede de lo que creo yo ser, un ser de luz, de amor, de paz. Si la tomo de la mano del ego, voy a creer que soy un ser que vivo en conflictos permanentes, en problemas, en enfermedades, en situaciones difíciles con mi entorno y representa el valor que me doy a mí mismo. O sea, me valoro desde la pequeñez del ego o me valoro desde la grandeza del espíritu. Cada decisión que tomo va a reflejar el valor que me doy a mí mismo. Si crees que lo que no tiene valor puede satisfacerte, no podrás sentirte satisfecho, pues te habrás limitado a ti mismo. O sea, si yo le doy valor a las cosas de este mundo, no me va a sentir satisfecho, pues he limitado mi mente, la he limitado a las cosas que tienen límite, a lo finito, ¿no? Y por lo tanto he limitado mi mente. Pero si a lo que le doy valor es a la grandeza y a la gloria, mm, me he liberado y he desplegado mi ser a lo infinito, a lo eterno, a lo que no tiene límites. Tu función no es insignificante y solo podrás escaparte de la pequeñez hallando tu función y desempeñándola. Entonces, mi función de perdonar en este mundo no es insignificante, es realmente la función que más significado tiene en mí en este mundo, ¿no? Que es recordar el amor que soy a través del perdón. Y solo podrás escaparte de la pequeñez, o sea, solo podré escaparme de las cosas de este mundo, o solo podré escaparme del ego hallando mi función, o sea, hallando el perdón y desempeñándolo. Eso es lo que nos está recordando. ¿Alguna pregunta o comentario?
ni preguntas ni comentarios. Entonces vámonos con el párrafo 4. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? Si quiere lo leo, Oscar. Adelante, Lucía, y gracias. No hay duda acerca de cuál es tu función, pues el Espíritu Santo sabe cuál es. No hay duda acerca de la grandeza de esa función, pues te llega a través de él desde la grandeza. No tienes que esforzarte por alcanzarla, puesto que ya dispones de ella, mas debes canalizar todos tus esfuerzos contra la pequeñez, pues para proteger tu grandeza en este mundo es preciso mantenerse alerta, mantenerse continuamente consciente de que la propia grandeza es un mundo en el que reina la pequeñez, es una tarea de que se menosprecian a sí mismos no pueden llevar a cabo. Sin embargo, se te pide que lo hagas como tributo a tu grandeza y no a tu pequeñez. No se te pide que lo hagas solo. El poder de Dios respaldará cada esfuerzo que hagas en nombre de su amado Hijo. Ve en pos de la pequeñez y te estarás negando a ti mismo su poder. Dios no está dispuesto a que su Hijo se sienta satisfecho con nada de lo que sea la totalidad, pues Él no se siente satisfecho sin su Hijo, y su Hijo no puede sentirse satisfecho con menos de lo que su Padre le dio. Muchas gracias, Lucía. ¿Preguntas o comentarios? Ni pregunta ni comentario. Entonces, vamos a comentarlo. Párrafo 4. No hay duda acerca de cuál es tu función, pues el Espíritu Santo lo sabe. Ya sabemos que esa función es el perdón, ¿no? No hay duda acerca de la grandeza de esa función, o sea, la grandeza del perdón, pues te llega a través de él desde la grandeza, o sea, nos llega a través del Espíritu Santo desde Dios. No tienes que esforzarte por alcanzarla, puesto que ya dispones de ella. O sea, no tenemos que hacer nada por alcanzar la grandeza, pues ya disponemos de ella, ¿no? Pero pues obviamente la hemos olvidado y hemos escogido la pequeñez de este mundo. Mas debes canalizar todos tus esfuerzos contra la pequeñez, pues para proteger tu grandeza en este mundo es preciso mantenerse alerta. O sea, como ya poseo la grandeza, o sea, dentro de mi ser reside la grandeza, reside el espíritu, Dios, el amor, ¿no? Ya dispongo de ella y no tengo que hacer ningún esfuerzo por alcanzarla, pero ya la tengo. Lo que sucede es que la tengo envuelta en capas de oscuridad, en nubes de juicios, de pensamientos de ataque, de miedo. Entonces, lo que tengo que hacer es canalizar todos tus esfuerzos contra la pequeñez. O sea, canalizar mis esfuerzos contra el ego, canalizar mis esfuerzos contra el miedo, contra el juicio, ¿no? Contra los pensamientos de carencia, de que no valgo nada, de invalidarme. Pues para proteger tu grandeza en este mundo es preciso mantenerse alerta. Esto es lo mismo que otros pasajes del curso que nos dice mantente siempre alerta a favor de Dios y su reino. O sea, mantente siempre alerta a favor del amor, de la paz y la dicha. Así que cada vez que por mi mente pasen pensamientos que no sean amorosos, debo de reconocer inmediatamente que esos pensamientos no son amorosos. Eso es estar alerta. Y entonces cuando lo reconozco, le echo mano a esos pensamientos
y los examino de la mano del Espíritu Santo. Los suelto, los abandono, o sea, me perdono. Mantenerse continuamente consciente de la propia grandeza en un mundo en el que reina la pequeñez es una tarea que los que se menosprecia a sí mismo no pueden llevar a cabo. O sea, eso que nos está pidiendo, que nos mantengamos continuamente conscientes de nuestra grandeza, o sea, de que siempre durante a lo largo del día seamos conscientes de que somos el perfecto Hijo de Dios, que somos seres de luz, de amor, de paz, de dicha. O sea, mantenernos siempre conscientes a lo largo del día de nuestra grandeza en medio de este mundo, ¿no? En este mundo en el que reina la pequeñez, es una tarea que los que se menosprecian a sí mismos no pueden llevar a cabo. O sea, es una tarea que aquellos que solamente actúan desde el ego no pueden llevar a cabo, porque siguen atados al ego, siguen atados a los juicios, a las condenas, a los ataques, a los pensamientos de enfermedad, ¿no? A sentirse víctimas de las cosas y del mundo y por lo tanto no pueden llevar a cabo esa tarea. Esa tarea es una tarea consciente y la pueden hacer aquellos que han empezado a perdonar. Entonces ya saben que están eligiendo entre el amor y el ataque, entre el amor y el miedo, entre el conflicto y la paz. Y entonces se mantienen conscientemente alertas, ¿no? En función de Dios o del amor. Sin embargo, se te pide que lo haga como tributo a tu grandeza y no a tu pequeñez. O sea, en este mundo, siempre en la vida cotidiana, la mayoría de la gente de este mundo está escogiendo la pequeñez, está escogiendo al ego. Más sin embargo, nos está pidiendo que escojamos la grandeza y lo hagamos como un tributo a la grandeza. Elijamos la función de perdonar como un tributo a mi grandeza y no a mi pequeñez. Y nos dice que es muy importante la oración 7, no se te pide que lo hagas solo. O sea, siempre hagámoslo de la mano del Espíritu Santo de Jesús. Cuando elegimos perdonar, cuando elegimos sanar, cuando estamos examinando nuestra mente e identificando pensamientos no amorosos para perdonarlos, hagámoslo siempre de la mano del Espíritu Santo. El poder de Dios respaldará cada esfuerzo que hagas en nombre de su amado Hijo. O sea, si yo invoco a Jesús o al Espíritu Santo para poder perdonar, para poder cumplir mi función, estaré respaldado por el poder de Dios. Ve en pos de la pequeñez y te estarás negando a ti mismo su poder. O sea, si yo voy detrás de las pequeñeces de este mundo, lo que estoy haciendo realmente es negando mi propio poder. Dios no está dispuesto a que su hijo se sienta satisfecho con nada que no sea la totalidad. O sea, yo siempre debo desear la totalidad del reino, la totalidad del universo, la totalidad de la paz, la totalidad del amor, ¿no? Y eso es lo que me va a satisfacer. Y esa es la satisfacción plena que Dios me ofrece. Pues Él no se siente satisfecho sin su Hijo y su Hijo no puede sentirse satisfecho con menos de lo que su Padre le dio. O sea, la plenitud es cuando me entrego totalmente a Dios y Dios se entrega totalmente a su Hijo, porque ese es el reino, no el darse amor y el recibir amor del Padre y el Padre del Hijo. ¿Alguna pregunta, comentario o duda sobre este párrafo 4? Ni duda, ni comentarios, ni notas a pie de página. Entonces, vámonos con el párrafo 5. ¿Quién nos colabora con el párrafo 5? Yo leo, Oscar. Adelante, Marta Luz, muchas gracias. Anteriormente te pregunté, ¿qué prefieres ser?
rehén del ego o anfitrión de Dios. Deja que el Espíritu Santo te haga esa pregunta cada vez que tengas que tomar una decisión, pues cada decisión que tomas la contesta y por lo tanto le abre las puertas a la tristeza o a la dicha. Cuando Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación, te estableció como su anfitrión para siempre. Él no te ha abandonado, ni tú lo has abandonado a Él. Todos tus intentos de negar su grandeza y hacer de su hijo un rehén del ego no pueden empequeñecer a aquel a quien Dios ha unido a sí mismo. Cada decisión que tomas es o bien en favor del cielo o bien en favor del infierno, y te brinde la conciencia la alternativa que hayas elegido. Muchas gracias, Marta Luz. ¿Pregunta o comentarios a este párrafo? En la línea 7 no se refiere a las decisiones en el mundo, porque dice cada decisión que tomas, no las decisiones que inevitablemente hay que tomar, son otro tipo es la decisión entre el ego y el espíritu. A ver, sí, Supongo. sí tiene que ver con las decisiones de este mundo, ¿no? ¿Sí? Porque son dos opciones las que tomamos en este mundo, a favor del cielo o a favor del infierno. Y solamente en este mundo elegimos a favor del cielo y el infierno. Si estuviéramos en el cielo, no tendríamos que elegir, porque simplemente somos, simplemente habitamos el cielo, ¿no? Entonces, cada Pero, decisión que tomamos, estamos eligiendo entre el cielo y el infierno. Y cada decisión que tomemos nos da una respuesta, ¿no? De acuerdo a lo que hayamos elegido. Si elegí a favor del infierno, del ego, pues va a tener conflictos, problemas, enfermedades, muerte. Y si elijo a favor del cielo, va a tener paz, dicha, ¿no? Etcétera. sí, Entonces, cada decisión tiene una consecuencia. Por eso tengo que hacerme responsable de mis pensamientos, de qué es lo que pienso y con quién lo pienso, de la mano de quién lo pienso. De ahí que es tan importante al iniciar el día, entregárselo al Espíritu Santo, entregárselo a Dios, hacer una de las tantas oraciones que tiene el, el curso de milagros, tanto en el texto, pero sobre todo en la segunda parte del libro de ejercicios. A partir de la 220, cada lección, a partir de la 221, tiene una oración. Y entonces, empezar el día así y tratar de mantener el día así. Por eso hay que hacer las repeticiones frecuentes de la lección, de la idea de la lección a lo largo del día, porque estoy eligiendo permanentemente a favor del cielo y estoy alejándome del infierno. Estoy negando el infierno, estoy negando el conflicto o lo estoy perdonando. ¿Ves? sí. Sí, lo que sucede es que yo me refería, si tenés que tomar dos decisiones en el mundo, que son las dos, y son dos decisiones del mundo, es lo mismo, Elijo entre no dos es opciones o entre dos decisiones también, sí. claro, Elijo entre dos decisiones. sí, entre dos, pero no, O sea, está bien. si yo Y estoy en la siempre calle y alguien me insulta, entonces tengo la opción de pegarle un puño o de bendecirlo. o de devolverle el De insulto devolver el o insulto, ¿no? sí, sí, Pero entiendo. siempre estamos ante dos opciones. El curso Ujú. siempre nos lo va a plantear así, en blanco o negro. Ahí no hay, para el curso no hay escala de grises. No, no es posible decir simplemente me disgusté un poquito por el insulto, porque entonces estoy reconociendo que hubo ira y por lo tanto hay Claro. resentimiento, hay rabia, ¿no?
hay un volcán dentro de mí que está esperando su momento para explotar, ¿no? O sea, o respondí amorosamente de manera total o no lo hice. Y si hubo un poquito de rabia, tengo que perdonarla, ¿no? Está bien. Eso. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, repasémoslo. Quisiera, Ah, sí, puedo preguntar, bueno, sí, adelante. si hubo un insulto de mi hermano, por ejemplo, ahorita se enojó porque dice que tengo puras porquerías y cosas viejas, etcétera. Y yo me quiero perdonar porque la verdad es que sí tengo rabia contra de él. Ujú. Entonces, me perdono a mí y lo perdono a él. Ay, es difícil. A ver, eh, Conce, ¿qué te llamas? Sí, A ver, el hecho de que tú sientas rabia, ¿qué es lo que generó la rabia? O sea, ¿cuál fue el resultado de la rabia? Que te separó de tu hermano, ¿sí? Te separó emocionalmente. Estamos replicando la separación con Dios cada vez que tenemos un conflicto con un hermano. Cuando nosotros perdonamos y sanamos la relación, nos sentimos unidos. Nuestra mente y nuestro espíritu se unen, ¿sí? sí, Entonces, lo importante es que tengas, o sea, no te sientas culpable por sentir rabia, es lo primero, sino que te vuelvas consciente de que sentiste rabia, ¿sí? Entonces, cuando ya eres consciente que sientes rabia, entonces asume la responsabilidad de tu rabia, porque es tu rabia, ¿no? No es la de tu hermano, es la tuya. Eso es lo que tenemos que sanar, ¿no? Y a la vez, pues bendice a tu hermano y le dice lo perdono, pero realmente el perdón de fondo es contigo misma. ¿Por qué? Porque has sentido rabia y la rabia implica un ataque a un hermano, ya sea de sangre o de filiación, pero es un ataque, ¿no? Así sea mentalmente. Si tú reaccionaste y le insultaste, pues obviamente que ya incrementaste el ataque. Entonces, lo que nos va a pedir el curso es no reaccionar. El curso nos dice que en este mundo o expresamos amor o sentimos peticiones de amor. Entonces, lo que mi hermano me insultó, ¿no? O me agredió, es una petición de amor. Él no sabe cómo expresar el amor y está pidiendo amor. Entonces, yo en vez de devolver el ataque, lo que hago es bendecirlo, ¿sí? Lo que hago es bendecir a mi hermano, en ese momento lo bendigo, ¿no? En silencio, no me pongo a pelear, ni siquiera digo nada, ¿no? Y lo miro y lo contemplo con amor, con paz. Y ya me aquieto, invoco al Espíritu Santo, ¿no? Y le pido que me ayude a examinar esa rabia, porque sé que eso no es amoroso, ¿no? Y le digo que no quiero tener más esa rabia, que no quiero sentirla más, y se la entrego al Espíritu Santo y le pido que la deshaga por mí, que la abandono. Yo no quiero tener en mi mente, no quiero sentir más esa rabia y la suelto, la abandono. Eso es perdonar en el curso de milagros y se la entrego al Espíritu Santo. Si yo esa entrega se la hice de corazón, se la hice, ¿no? Me aquieté y me calmé, respiré para eso y se la entregué de corazón, yo tengo que sentir algo de paz y tranquilidad. Y a la vez bendigo a mi hermano, ¿no? Y obviamente también le expreso gratitud al Espíritu Santo. Y también a mi hermano porque me permitió identificar una rabia o un conflicto que estaba en mí, ¿no? Mi hermano es mi espejo o es mi testigo. Es eso lo que tengo que hacer, ¿no? Y siempre estamos eligiendo. O me pongo a pelear con mi hermano y lo insulto y le pego y cojo una olla de la cocina y se la lanzo. O simplemente no reacciono, ¿no? Eh, lo bendigo, me calmo y perdono.
Eso es lo que nos está pidiendo el curso de milagros. Y nos va a decir, siempre estamos eligiendo entre esas dos opciones, ¿no? Y por lo tanto nos pide que elijamos siempre a favor de Dios y su reino, que es, elige siempre a favor de ¿qué? Del amor, ¿no? Elige siempre a favor de la paz. Y eso es lo que hacemos cuando perdonamos. Así que el primer paso es no reaccionar, ¿no? Si logras eso, ya es un avance enorme, ¿no? Porque no reacciona. El segundo es no juzgar al hermano. Y eso también es un avance enorme. El curso nos pide, no juzgues, ¿no? No juzgues porque tú no tienes los elementos para juzgar a tu hermano. Tú no conoces cuáles son, digamos, los conflictos internos que él está manejando. Entonces, por eso ese juicio se lo dejamos al Espíritu Santo. Y tercero, perdonamos las emociones no amorosas que sentimos con ese hermano y hacemos la práctica del perdón. Eso es lo que hacemos siempre. Y siempre es siempre. Ahora, que hay veces no fuimos capaces de contenernos y que nos dio rabia, ira, ¿no? Y insultamos y le tiramos la olla. Pues bueno, no pasa nada, no me doy golpes de pecho por ello. No me culpo, no me condeno, no me flagelo. Reconozco mi responsabilidad y procedo a perdonarme. O sea, no va a incrementar la culpa, sino que simplemente lo que hago es perdonarme y no más. ¿No ves? Eso es, con mucho gusto. Ay, Bueno, ¿alguien gracias. más? Oscar, permiso. Adelante, Elida. Sí, si me permites decir algo. Quería también decir algo con respecto a lo que comentó Conce, sí. Que cuando nosotros respondemos con ira o con enfado a un estímulo externo, en este caso que tu hermano te dijo algo que no te gustó, ese enfado normalmente lo que está mostrando es que yo creo que algo allá afuera me puede hacer daño. Por lo tanto, me posiciono en el lugar de víctima, consciente o inconscientemente. Ahora, esto es una decisión que yo tomé en algún momento de mi vida y que está en tu mente inconsciente, seguramente. En algún momento de tu vida vos decidiste que el afuera te puede hacer daño y usar la ira como herramienta de defensa. Pero no te está funcionando porque eso no da paz. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es recordar en qué momento de la vida vos tomaste esa decisión, volver a ese punto y entonces abandonar esa decisión, entregársela al Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo elija por ti de otra manera. Esto es una psicoterapia. Yo te invito este sábado, nosotros hacemos cada 15 o 20 días, permiso, Oscar, voy a pasar No, un chivo, adelante, perfecto, Elida. Hacemos un encuentro de psicoterapia en vivo, que es gratuito, es libre, para que tú tengas idea de cómo usamos la psicoterapia, que es una forma de perdón, con un protocolo. La invitación va a estar en la plataforma Amor que Sana, así que ahí la puedes encontrar, y si no, escribime y yo te paso la invitación. A todos lo mismo, porque la psicoterapia es tan fácil de ver ahí cómo opera la mente y la importancia de encontrar la causa de por qué yo opero de determinada manera, porque yo respondo con ira cada vez que creo que alguien me está haciendo daño. ¿Realmente me está haciendo daño o yo lo creo? No, es que yo lo creo. Nadie me puede hacer. Jesús dice, el Hijo de Dios no puede dañar, ni sufrir, ni hacer daño. Pero si yo lo creo, esa va a ser mi experiencia. Bueno, gracias, Oscar. Disculpa. Muy bien, Elida, perfecto. Y bueno, y también todos los demás también son invitados a la sesión de psicoterapia que hace Elida por supuesto, por supuesto. Este sábado 26 es, creo. Sí, este sábado. En Colombia es a las 9 de la mañana, Argentina a las 11, ¿no? Sí. Y en México Oscar nos pasa la invitación. ¿Ah? Que Oscar nos pase la invitación por el WhatsApp. Entonces, ¿en qué grupo estás? En este grupo, en el grupo ¿qué suyo. grupo de WhatsApp está que son tantos grupos? ¿Cómo se llama tu grupo de WhatsApp? Voy a mirar. Travesía. Estás en Travesía Interior. Ah, bueno.
Listo, yo le comparto ahí. Si quieren, yo pongo en el chat mi teléfono y me mandan un WhatsApp y les mando yo la invitación. Ah, sí, ¿Para qué le también. vamos a Sí, poner a sí, Oscar también. en esa tarea? Ya les pongo en el chat mi teléfono. Muchas gracias. Mm. Por nada. Esa ya sería la sanación más profunda, la que te ofrece el IDA. Ya es indagar cuáles son las causas, las verdaderas causas de la ira, ¿no? Y sanarla. Y eso pues es una práctica maravillosa y quienes no han hecho la práctica, la psicoterapia en un curso de milagros, pues aprovechen las sesiones que hace el IDA. Bueno, ¿ya notaste en la qué? En el chat tu teléfono, el IDA? Ahí lo estoy mandando, Oscar. Espera Ah, un bueno, segundo, listo. ya lo mando. Bueno, entonces mientras tanto Ahí está, avanzamos. ahí lo puse. Ah, Sí, bueno. sí. Oscar, Avísenme, por Sí, favor, que lo María. que piden es que yo les sí, envíe la invitación, eso nada más. bueno, relacionado con el mismo tema, a mí me pasó precisamente la otra semana, o sea que con la persona más cerca, que es mi marido, ¿verdad? El enojo. Entonces sí he estado trabajando, es mío y así, y queriendo perdonar, a lo mejor no lo he perdonado, pero un día en la otra semana me empecé a sentir mejor, no hablando directamente con él, pero en el carro, enojada, grita y grita y grita todo lo que creo que me hacía. Pero ¿qué pasa? Antes de ayer, no sé si será relacionado, me pegué una caída fuerte, fuerte. Yo digo, no sé si eso se volvió contra mí, o sea, no era ni caída, en la puerta del baño de esa, bueno, era total un accidente. Entonces, ¿crees que haya sido relacionado con esa ira? ¿O, o es nada más que yo estoy diciendo, oh, esto me pasa por eso? A ver, María, yo creo lo más seguro es que sí, ¿no? Lo más seguro Porque, es que sí. porque es la segunda vez Sí. que pasa. Y sobre todo examina dónde te golpeaste, ¿no? ¿En qué Oh parte del my cuerpo? God. Ahora fue en el pie, en el dedo pequeño y en la mano porque explotó el vidrio del baño en que estaba lavando. Y el pie Explotó derecho, el pie literalmente izquierdo. y explotando el vidrio, o sea, porque andaba lavando. Ujú. La explosión y todo el accidente me quitó de mi ira, pero después, ahora que ando razonando, decía, porque es la segunda vez, hace un tiempo también pasó, y yo decía, ¿será que eso me está pasando? Ujú. Entonces, ¿tú Y crees y que te sí? golpeaste en el pie derecho, el pie izquierdo. Pie derecho, el dedo pequeño, y en la mano derecha, el segundo dedo después del gordo. Ujú. Las dos me tuvieron que hacer stitch, me tuvieron que coser, porque de la explosión esa, antes no me llegó a ojos nada, pero ahí, Ujú. así que eso pasó. María, tú también eras una buena candidata para una sesión de psicoterapia con el IDA. Lo más seguro es que sí. Hay una disciplina que llama bioneuroemoción y que estudia también cómo los golpes que te das en una parte del cuerpo representan eh, algo en ti, ¿no? Por ejemplo, el lado derecho representa al hombre, ¿no? Eh, pero lo más seguro es que sí y que necesitas sanar y perdonar eso, porque por lo que veo es muy intenso el conflicto que tienes con tu marido. Y eso es mejor trabajarlo, sanarlo y perdonarlo. Sí, era De todas mucho maneras, hay enojo, que hacer pero la no lo práctica diaria del perdón, ¿no? Pero si quieres de pronto profundizar en ello, pues trata también de asistir el sábado a la sesión de psicoterapia de sí, vida, ¿no? sí, Porque, pues, gracias. a diferencia de Conce, que de pronto le tira la olla al hermano, de pronto al marido tú sacas el bate de béisbol.
No lo hice con él porque no podía, pero era sola en el carro, era una gritadera, gritadera, gritadera. Sí. Sí. Es que me hizo acordar que me pasó algo parecido, ¿no? Pero hace muchos años. Y estaba muy iracundo conduciendo y lo que tuve fue un accidente con el auto, ¿no? Eso no sucede. O sea, ¿por qué? Porque realmente ya la ira nos controla, nosotros ya no controlamos la ira, ¿ves? Y eso lo único que refleja es una falta de perdón, ¿no? Entonces debemos trabajarla y seguirla trabajando hasta que la sanemos, ¿ves? Gracias, gracias. Mm. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Espera que yo abro acá. Nadie más. Bueno, entonces veamos. No lo hemos repasado. Bueno, anteriormente te pregunté, ¿qué prefieres, ser rehén del ego o anfitrión de Dios? Es nuevamente lo que el curso siempre nos está diciendo. O elijo el ego y soy su rehén, su prisionero, o elijo a Dios y soy el anfitrión de Dios. Deja que el Espíritu Santo te haga esa pregunta cada vez que tengas que tomar una decisión. O sea, prácticamente cada vez que yo voy a tomar una decisión, por ejemplo, en los ejemplos de las dos hermanas anteriores, eh, frente al hermano, frente al marido, yo me tengo que preguntar si actúe del ego o actúe del amor, ¿no? O soy rehén del ego o anfitrión de Dios. Y entonces, sobre esa base, yo tomo la decisión, ¿no? Por eso siempre invocamos al Espíritu Santo, para que nos ayude a tomar la decisión más amorosa, que es la decisión del perdón. Pues cada decisión que tomas y la contesta, por lo tanto, le abre las puertas a la tristeza o a la dicha. O sea, depende de lo que yo haya decidido, Dios o el ego, ser anfitrión de Dios o rehén del ego, lo que yo decida me abre las puertas o a la tristeza, al conflicto, a la enfermedad, bueno, lo que sea, o a la dicha, a la paz, a la plenitud. Cuando Dios se dio a sí mismo, a ti en tu creación, te estableció como su anfitrión para siempre. O sea, cuando Dios nos creó, se convirtió en nuestro anfitrión para siempre. Vivimos en Dios, habitamos en Dios, estamos en Dios. Él no te ha abandonado ni tú lo has abandonado a Él. O sea, la creencia de la separación es eso, una creencia, pero en realidad seguimos estando en Dios y seguimos siendo, ¿no? Dios es nuestro anfitrión, ¿no? Todos tus intentos de negar su grandeza con mayúscula, o sea, todos los intentos de negar la grandeza de Dios y de hacer de su hijo un rehén del ego, no pueden empequeñecer a aquel a quien Dios ha unido a sí mismo. O sea, siempre, siempre vamos a estar unidos a Dios. Nunca nos hemos separado de Dios. La separación no es más que una creencia que creemos experimentar en este mundo. Cada decisión que tomas es o bien en favor del cielo o bien en favor del infierno. Esto ya creo que se lo había contestado a Lucía, no me acuerdo. Y te brinda la conciencia de la alternativa que hayas elegido. O sea, siempre decidimos o el cielo o el infierno. Decidimos el amor y el perdón o decidimos el juicio, la condena, el ataque, la agresión, el sentirnos víctimas, enfermos, etc. Pero estamos eligiendo entre dos opciones. De ahí la responsabilidad de elegir bien siempre en favor de Dios y su amor, de elegir siempre en favor del Espíritu Santo y no del ego, ¿no? Y esa elección me brinda la conciencia de la alternativa que haya elegido. O sea, si yo elegí el amor, voy a tener la conciencia que voy a sanar, de que me voy a perdonar, de que no voy a atacar a mi hermano, que lo voy a contemplar con amor, que lo voy a bendecir. Si yo elegí el ego, pues voy a juzgarlo, voy a condenarlo y voy a embarcarme en un conflicto o en una agresión. Pero eso fue la decisión, fue lo que elegí. Por eso elige siempre a favor del amor, elige siempre a favor del perdón.
Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Ni preguntas ni comentarios. ¿No? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 6, creo que es el 6. Sí. ¿Quién nos colabora Mira con la hora, Oscar. a Mira la la hora, hora? Oscar. Son las 5:50. Ah, bueno, podemos dejar aquí y la otra semana continuamos, ¿les parece? Mucho mejor, sí. Entonces, básicamente, recapitulemos un poco lo que hemos visto en estos 5 párrafos, que nos pone siempre el curso en su pedagogía utiliza los contrastes, un par de opuestos. En este subtítulo utiliza la grandeza y la pequeñez. La grandeza es Dios y su amor, la pequeñez es el ego. Y lo que elijamos demuestra o refleja cómo nos valoramos a nosotros mismos. Si elegimos la pequeñez, elegimos al ego y todos sus conflictos y sufrimientos. Si elegimos la grandeza, elegimos el amor, el perdón y el Espíritu Santo que nos conducirá a la sanación y a la paz. Digamos que ese es como el resumen apretado de estos 5 párrafos que hemos visto y seguiremos viendo con más detalle entonces la semana entrante. Así que vamos a despedirnos con la conciencia de nuestra grandeza. No nos vamos a dar por satisfechos con las cosas de este mundo, con las pequeñeces de este mundo. Somos un espíritu libre, inmortal, ilimitado, amoroso, apacible, dichoso, pleno. Y esa conciencia llevémosla a todo momento y a todo lugar, ¿no? Que nos acompañe nuestra grandeza. Que Dios les bendiga y que tengan un Muchas feliz gracias, día. Oscar. Muchas gracias. Y nos vemos el Gracias, Gracias, próximo miércoles. bendiciones para todos. Bueno, Gracias, hermanos, buen descanso. muchas Bendiciones. gracias. Gracias a todos. Hasta el Booking. miércoles. Tome nota de los datos del teléfono de Lida. Los que no lo han hecho, ahí están. Sí, yo perdón, Oscar, le pido que me manden un WhatsApp a ese teléfono y yo les mando la invitación, así simple, ¿sí? Y yo le mando Que me también digan. a esos grupos de WhatsApp donde no están ustedes, bueno, donde están quienes no están en el de los miércoles. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Elida. Muchas Gracias, gracias. Miércoles. Un abrazo. gracias a todos. Bueno, que tenga feliz día, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.